Izuku el último Gojo capítulo 11 2-3. La chica se acercó al oído del peliblanco y le susurró algo al oído, para que solo ellos dos pudieran escuchar. «No te preocupes. Te esperaré el tiempo que sea necesario», dijo Hiro, mientras que miraba al albino a los ojos antes de darle un pequeño beso en la mejilla y levantarse junto con él. 2. Todos estaban muy emocionados y conmovidos por la escena. Aún no era oficial, pero todos estaban seguros que Izuku y Kyoka estaban enamorados. Bueno, eso creían. Ambos chicos se separaron un poco apenados mientras que Hiro se dirigía con Momo y Touka. Soto se quedó con Izuku. La gente se empezó a dispersar faltando solo 5 minutos para que fueran llevados a las instalaciones del festival deportivo, el Peli Blanco. Y el bicolor quedaron solos en el pasillo, mientras el bicolor finalmente se acercaba a él. Entonces, ¿qué tiene la caja?, preguntó Soto mirando al albino, el cual sonrió antes de decir despreocupado. «Oh, la caja. Tiene unas cosas que papá me pidió que llevara a su almacén». Izuku recibió un puñetazo que lo mandó al suelo, se levantó con un rostro estoico mirando a Soto con el puño extendido. «Idiota», dijo Soto, mientras que ambos nuevamente empezaban a mover la caja. Al pasar los minutos ambos llevaron la caja al sitio acordado, encontrándose con Aizaba y Midnight que estaban revisando unos papeles y documentos que tenían que ver con incidentes de villanos cercanos al plantel. «Vaya, parece que lo lograron», dijo Midnight, mirando a Izuku y Soto respirar con dificultad. «Bueno, supongo que podemos irnos». Izuku estuvo a punto de salir cuando Midnight lo tomó del hombro con seriedad. «Izuku, mire todo. Más te vale que no se trate de otro de tus estúpidos juegos», la peli negra dijo, mientras miraba al albino con rostro serio. 2. Él apartó la mano de la heroína y se alejó, mientras caminaba con Soto al lado suyo decidió abrir la boca. «¿No lo es? Sé que se siente que jueguen contigo», Izuku dijo, mientras que sonreía y apretaba su camiseta con una sonrisa forzada, el recuerdo de una peli morada pasó a su mente. 2. El albino salió mientras que Soto lo seguía. Ambos estaban serios debido a lo que la heroína había dicho. Realmente ese chico. Aizaba dio un último vistazo a los ojos de Izuku, que eran apagados por un instante tras que apretara su camiseta, antes de volver a su trabajo. Team Skip. Izuku y Soto caminaron hacia el autobús. Cuando finalmente subieron encontraron a todos sus compañeros del primero A, Izuku y Soto se sentaron en la parte trasera mientras el albino miraba por la ventana un poco confundido y enojado. Realmente no sabía por qué estaba tan enojado con esa peli negra. Apretó sus puños mencionando el nombre en bajo de la mujer, mientras que sus puños sangraban un poco, cosa que no fue vista por nadie gracias a que Soto cubrió a Izuku con su propio cuerpo evitando que pudieran observar al albino. 8. Nemuri. Izuku apretó los dientes cuando nuevamente la vista de esa mujer pelimorada pasaba nuevamente por su mente. El albino suspiró cansado mientras que miraba en dirección a la ventana. La mirada de Soto en su amigo le dio todo el apoyo que podía. El albino dirigió su mirada a cierta pelipúrpura que estaba dormida en el regazo de su amiga Azabache, mientras que Touka estaba dormida recargada a la ventana del otro lado del autobús. Izuku, tranquilo, debes saber que Midnight solo estaba pensando en el bien de Hiro, dijo el bicolor. El albino asintió con la cabeza mientras empezaba a meditar. El camino a las instalaciones se tornó bastante tranquilo ya que no ocurrió nada sobresaliente. Izuku se mantuvo en silencio todo el camino buscando la manera de controlarse, curando constantemente su cerebro con el ritual inverso. Se dio cuenta de que no necesitaba de nada más que de sí mismo para poder calmarse. Más sin embargo esa pelipúrpura recostada a unos metros suyo rompía esa ley que él había impuesto desde hace años. 0 minutos después. El autobús se detuvo e Izuku estaba ciertamente tranquilo ahora, pudo dormir un poco y recuperar el humor que le faltaba, ya que desde temprano no había pegado ojo, entonces estaba seguro de que ahora su estado de ánimo mejoraría enormemente. 1. Vamos Hiro-chan, tenemos que apurarnos, dijo Touka, mientras Momo asentía y ambas jalaban a Hiro dentro de las instalaciones. Parece muy emocionada, dijo Soto, refiriéndose a la peli verde que tenía en su espalda el peluche de Almict como si lo estuviera luciendo. Realmente, aunque a Kyoka-chan parece no gustarle la ideas, Izuku se movió tranquilamente mientras caminaba dentro de la instalación. 1. Todos los estudiantes iban pasando tranquilamente y algunos muy emocionados,
Izuku juraría que miró a más de 00 estudiantes pasar, le dolió un poco la cabeza por tantas firmas de energía que veía, así que decidió ponerse sus lentes nuevamente. Mientras entraban, Izuku se dio cuenta de la presencia de varias personas. Encontraron un estadio lleno de gente con varias cámaras y micrófonos. «Oh, ahora lo entiendo», dijo Izuku mientras se formaba detrás de Soto, mirando a toda la gente gritar en las gradas. «Realmente es mucha gente». Mina se movió incómoda mientras intentaba no parecer nerviosa. «Bien, podremos lucirnos varoniles frente a la multitud». Kirishima endureció sus brazos mientras mostraba sus bíceps. «Esto me pone muy nerviosas», dijo Touka, mientras que Momo la tomaba del hombro en señal de apoyo. 1. Tranquilos, lo harán bien. Ambas, Momo recalcó mirando a Hiro enredado sus jacks con sus dedos, indicando su nerviosismo. Un micrófono se escuchó, dejando a la vista en un palco alto al héroe Present Mic junto a Aizawa, o mejor conocido como Irase Head. Estaba realmente seguro de que sus alumnos lo harían bien. «Bienvenidos al Festival Deportivo de primer año», gritó Present Mic, llamando la atención del público y haciendo que todos se emocionaran. «Bien, como muestra de las habilidades de los alumnos, todos ellos demostrarán de que están hechos en esta prueba», dijo Present Mic, mientras que los estudiantes de primer año escuchaban atentamente. «Y como nuestra presentadora estrella, Midnight», gritó Present Mic. Todos los hombres del público empezaron a gritar de la emoción mientras la peli negra subía al escenario. Ella hizo una pose bastante sexy mientras miraba a todos los alumnos y espectadores, antes de finalmente tomar el micrófono cuando Present Mic guardó total silencio permitiendo a la heroína hablar. «Bien, como dijo Mic, este es el Festival Deportivo de primer año». Ella hizo una pausa, nadie habló así que supuso que nadie tenía ninguna pregunta y continuó. «Este festival consiste de pruebas simples, una carrera de obstáculos donde solo los primeros 40 que lleguen serán aceptados, en cambio la segunda prueba es una competencia de caballería, y la última son batallas individuales 1v1. ¿Alguna pregunta?», preguntó Midnight. Todos los estudiantes asintieron en comprensión antes de negar ante la pregunta. 2. Midnight tomó un pequeño papel que estaba en el micrófono y lo leyó con tranquilidad antes de suspirar. Todos notaron esto y la heroína empezó a hablar. «Bien, a continuación el alumno con más puntaje en el examen de admisión pasará a dar unas palabras a sus rivales en esta competición». Midnight esperó un segundo. «Oye Izuku, pasa», Soto le susurró al peliblanco. Él abrió los ojos tomando conciencia y saliendo de sus pensamientos, no había puesto atención a nada de lo que la heroína más 18 dijo. Sí. Izuku empezó a caminar en dirección a la plataforma, donde empezó a recibir gritos y ovaciones debido a que todos conocían al chico. Izuku tomó el micrófono y empezó a dar unas pequeñas palabras. «¿Por qué siento que algo va mal?», preguntó Soto, mientras se encogía de hombros ante su pequeño atisbo de preocupación. «Bien, cabe decir que como el estudiante con el mayor puntaje. Puedo decir que soy el más fuerte. Todos ustedes tendrán que esforzarse mucho. Tengan suerte con eso. Si quieren combatir al único Izuku Gojo, tendrán que atravesar el infinito». Izuku mencionó eso último de forma muy seria, como si fuera una metáfora al hecho de que jamás podrían alcanzarlo. 6. Todos quedaron en absoluto silencio, mientras que Izuku bajaba del escenario lanzando el micrófono a Midnight, que lo atrapó con ambas manos. La peli negra tenía un rostro de estrés mirando al albino largarse. Realmente no sabía la razón del por qué lo aborrecía tanto. Esa presencia tan superior que tenía y esa actitud tan ególatra lo volvía a alguien realmente raro en su punto de vista. 6. «Creo que te pasaste», dijo Soto, mientras que Izuku negaba con la cabeza y miraba de frente a Soto. Ahora que he dicho eso, Izuku golpeó la punta de su pie con el suelo de pasto, mientras que dejaba caer un poco sus lentes mirando a Soto de reojo. «Todas las miradas están en mí». Izuku miró a todos lados con los 6 ojos, mientras que sentía las vibras y las miradas de todos encima suyo. Para otros hubiera sido una sensación aplastante, pero para el albino era muy divertido. Midnight golpeó el micrófono con el dedo para que todos le pusieran atención. Una vez las miradas estaban nuevamente en ella, procedió a indicar lo que a continuación debían de hacer. «Bueno, una vez las palabras hayan sido dichas, la primera prueba será». La mujer pelinegra dejó un momento de silencio, mientras la intriga entraba en todos. 1. La carrera de obstáculos.
Ella gritó emocionada agitando su látigo, mientras que todos gritaban emocionados. Los alumnos realmente parecían interesados en esto, y Suku estaba 100% seguro que sería fácil, mas no quería demeritar a sus compañeros que habían tomado su tiempo para entrenar, y Suku realmente estaba seguro que él llegaría a las finales. Sonrió con superioridad mirando a todos los demás. En ese momento volteó su mirada a un lado de las gradas y su mirada se clavó en una mujer aleatoria, que pareció no sentir la mirada del albino encima suyo, dicha mirada que se mantuvo cernida en ella. Izuku fue sacado de sus pensamientos por un golpe en su hombro, dirigió su mirada a una chica pelipúrpura que sonreía con compañerismo al albino, él la miró por un segundo antes de preguntar. ¿Qué sucede? El albino parecía serio, mas sin embargo Hiro no pareció importarle en lo más mínimo, sabía de los constantes cambios de humor del peliblanco. «Tenemos que hacer la carrera, ¿recuerdas?», preguntó Hiro con cara de póker mirando al albino, el cual levantó un dedo asintiendo con un pequeño sonido. Ambos jóvenes se encaminaron a la pista de obstáculos, las cámaras se mantenían en cada punto dando vista libre a todos los espectadores, Izuku notó como Todoroki y Touka ya estaban ahí, Momo parada al lado de ellos en la parte trasera, Izuku se paró al lado del bicolor, mientras que la azabache y pelipúrpura estaban detrás. Las indicaciones iban a ser dadas por los micrófonos, gracias a Present Mic. Bien chicos, la carrera consta de fases importantes, los primeros 40 en llegar a la meta pasarán a la siguiente ronda. Present Mic se emocionó al ver a Izuku levantar la mano con afirmación. Todos los participantes se pusieron en posición para empezar a correr, mas sin embargo la mayoría notó a un albino empezar a flotar, tras posicionarse arriba de todos parecía que iba a pisarlos, mas sin embargo él se quedó arriba tranquilamente. Izuku, baja de ahí, le dijo Momo muy sorprendida, mientras el albino negaba a la petición. No, ustedes dos ahora tienen que arreglárselas solas, Izuku levantó su dedo colocándolo en sus labios. Ustedes son las más fuertes. Izuku se quitó los dedos de los labios mientras Hiro y Momo se quedaban paralizadas muy sorprendidas por esa afirmación. Jamás esperaron que el estudiante que se autoproclama el más poderoso sería capaz de darles un cumplido, aunque para Hiro más bien fueron palabras de aliento para que continuarás y él tenía razón, no siempre podían depender de él. Bien. La carrera inicia en. Present Mic empezó a dar los ánimos y emocionar a los participantes, todos se colocaron en posición para correr. 2. 1. Todos los estudiantes empezaron a correr, mas sin embargo no llegaron muy lejos cuando Todoroki los congeló a todos en el suelo, entonces Hiro dirigió su mirada a Izuku que estaba flotando y caminando como si nada, ahora entendía por qué subió ahí en primer lugar. 1. El albino empezó a paso lento, acto seguido empezó a correr mientras era seguido por Soto desde detrás, el cual le lanzaba estacas de hielo que eran repelidas por el infinito. ¿Nunca me alcanzarás? Soto. Gritó Izuku muy divertido, Soto se le formó una vena en la frente mientras se impulsaba con su fuego. Veamos si es verdad. Gritó Soto mientras se lanzaba contra el albino, el cual solo sonreía con diversión. Mientras que ambos prodigios se alejaban cierto pelicenizo hizo explotar el hielo que lo cubría y empezó a ir detrás de ellos. Idiotas, los mataré a ambos. Kazuki gritó mientras se lanzaba hacia ambos que iban muy por delante. One for all. Full Cobble 5%, Touka susurró mientras que salía del hielo de un salto, antes de correr persiguiendo a los otros. 1. Todos los participantes empezaron a salir, mientras que Izuku solo corría siendo perseguido por los demás. ¿Qué haremos, Hiro-chan? Preguntó Momo, mientras rompía el hielo con pura fuerza logrando sacar su pierna derecha. Yo me encargo. Ella sonó muy segura de sí misma, lo que hizo a la azabache sonreír con emoción. Hiro clavó sus yaks en el hielo, para acto seguido usar los latidos de su corazón a un ritmo tan agudo que causó cuarteadas en el hielo, volviéndose el mismo fácil de romper. «Vamos de una vez», gritó Hiro. Momo y ella empezaron a correr lo más rápido que sus piernas les permitieran. En la parte delantera de la carrera se encontraban Izuku y Soto corriendo, ambos se toparon con varios robots gigantes mientras más estudiantes llegaban detrás suyo. «Máxima velocidad», gritó Lida, mientras que empezaba a correr pasando a todos los robots. «Bien, tendré que lucirme un poco». Izuku posicionó dos de sus dedos frente a su cara, mientras que Bakugo pasaba al lado suyo.
No te metas en mi camino, idiota. Gritó Bakugo. Izuku chasqueó la lengua con disgusto, mientras todos lo miraban. ¿Ritual inverso? Rojo, Izuku lanzó la esfera a los robots que fueron mandados al suelo y por ende destruidos, antes de que Izuku comenzara a correr otra vez. Espera, Gojo-san, gritó Touka mientras que corría por encima de los robots usando el OFA. Todoroki estaba bastante ocupado mirando detrás, notando que todos venían detrás de ellos. Él se apresuró usando su lado de hielo para crear un camino, y su lado de fuego para propulsar. Hiro y Momo estaban ya bastante cansadas, mientras detrás suyo venían Ochako y Mina, las cuales parecían igual de cansadas. Entonces Hiro optó por usar una pequeña trampa para ir más rápido. Uraraka-san, ¿puedes golpearme con tu don? Preguntó Hiro muy amablemente, mientras la castaña y Momo levantaban una ceja. ¿Para qué se supone que lo harás, Hiro-san? Preguntó Uraraka, mientras que Hiro solo sonreía un poco antes de hablar. Digamos que es un pequeño truco, Hiro insistió. Uraraka suspiró por el cansancio mientras corría antes de tocar a Hiro con su quirk. Hiro se empezó a elevar y miró a las tres féminas, las cuales le echaron un vistazo mientras la peli púrpura flotaba con tranquilidad. ¿Hiro-chan ahora qué sigue? Dijo Mina, mientras que corrías con Hiro a su costado que parecía mantenerse en movimiento gracias a sus yaks. Bye bye girls. Hiro se despidió de forma burlona. A Momo le salió una vena en la frente dándose cuenta. Espera, Hiro-chan. Gritó Mina mientras que miraba a Hiro empezar a correr y avanzar. Sus yaks la hacían clavarse en el suelo, más sin embargo su velocidad aumentó debido a su tamaño y su peso que ahora era nulo gracias a la gravedad. Uraraka estuvo a punto de desactivar su quirk cuando tropezó con una rama y cayó al suelo de cara. ¿Estás bien? Preguntó Mina pasando al lado de la pelicastaña, la cual se levantó y empezó a correr olvidándose de su quirk. Sí, no te preocupes ahora. Tenemos que avanzar. La pelicastaña corrió muy motivada a la meta. 2. Todos empezaron a correr mientras que en la parte delantera Soto y Izuku estaban pasando la zona de minas. No seas idiota, Soto le gritó a Izuku que bajó al suelo y empezó a caminar como si nada. Izuku se reía burlonamente mientras las minas explotaban en su cara. El infinito actuó una vez más. Soto y Bakugo, que recién habían llegado, se apresuraron a correr. Bakugo lanzaba golpes a Soto que los bloqueaba y regresaba, ambos intentaba que el otro no avanzara nada. Cuando estaban a punto de llegar a la fase final de la prueba, las minas empezaron a denotar en todos lados. Izuku se dio cuenta que se trataba de Touka, la cual estaba corriendo por encima de ellas, más sin embargo ella era más rápida que las minas así que solo dejaba un rastro de polvo y rocas. Vamos, Gojo-san, no te quedes atrás. Touka sonrió mientras pasaba al lado del albino, el cual sonrió retadoramente. Entonces, tendré que lucirme un poco. Mirko y papá están mirando. El albino estiró sus piernas antes de desaparecer en un borrón de velocidad. Tsuka, Kazuki gritó mientras que Soto iba al lado suyo. Ambos empezaron a aumentar la velocidad para que no quedaran detrás. 5. Mientras que los 4 participantes pasaban al frente, Hiro estaba en la zona del precipicio que tenían que pasar. Notó cómo tenían que pasar con ayuda de cuerdas. ¡Au! Me arrepentiré de esto. Hiro tomó su yak y lo estiró con fuerza para lanzarlo al otro lado y clavarlo antes de saltar, logrando llegar fácilmente al otro lado. Flashback. Izuku y Hiro se encontraban solos en la playa. Era aún temprano para que el resto llegara y Izuku había ido por ella a su casa como siempre lo hacía. ¿Entonces de qué se trata? Preguntó Hiro mirando al albino, el cual se lanzó a ella y le dio un puñetazo en el estómago. La razón de tu debilidad, Hiro. Gojo tomó a la chica de la mano antes de lanzarla hacia una roca. El chico la atrapó a último momento mientras ella luchaba por recuperar el aire perdido. Sí. Hiro se sentó en la arena exhausta de aquel entrenamiento, más parecía ser un saco de box para el albino. La razón de tu debilidad es que no aspiras a más. El albino levantó un dedo con su venda puesta. Hiro abrió los ojos sorprendida. ¿A qué te refieres? Preguntó muy intrigada la peli púrpura, mientras que Izuku sonreía. No importa en qué situación te encuentres, tu forma de resolverlo siempre será ganar y si crees que no ganas siempre puedes quitarte la vida y sacarte de problemas. Más sin embargo ese no debe ser el pensamiento, como el más fuerte, debes de pelear siempre sin perder o verte derrotado.
Pelear para ganar y pelear para no morir son cosas totalmente diferentes. Izuku sonaba muy inspirado mientras las pupilas de Hiro se agrandaban mirando al albino a los ojos, esos ojos azules. Fin flashback. Hiro clavó sus uñas en el borde del abismo y subió usando su fuerza, mientras que sacaba su jack de la pared. ¿Pelear para ganar? Hiro empezó a correr nuevamente, parecía que Uraraka había deshecho su quirk justo cuando ella se lanzó al vacío. 1. Mientras ella corría, Momo apenas llegaba a esa área, se había dado cuenta de la presencia de Hiro antes de que ésta empezara a correr nuevamente. No puede ser. Momo se palmeó la cara muy estresada mirando el abismo, empezó a crear un gancho muy largo. Con Izuku y Touka. Ellos estaban a unos cuantos metros de la meta, parecían bastante competitivos el uno al otro. Todoroki apareció al lado de Touka y Bakugo de Izuku, lanzando explosiones que fueron contrarrestadas por el infinito del albino. Bien. Veamos quién gana. Izuku sonó muy tranquilo mientras desaparecía de la vista de todos. One for all. 60%, gritó lo último Touka, mientras su velocidad aumentaba enormemente desapareciendo en un brillo verde. TSK. Burning Flash. 70%, Soto susurro, mientras que una fuerte llama de fuego comprimido lo impulsó a una velocidad abrumadora. Malditos idiotas, Bakugo se impulsó con una gran explosión. La carrera estaba en su pináculo, el final era ciertamente intrigante, los 4 estudiantes salieron a toda prisa ante las cámaras que miraban todo, los espectadores apartaron su mirada de la pantalla y miraron a la entrada del túnel, antes de finalmente mostrar ante la vista de todos. 1. J.E. Sabía que esto pasaría, dijo Mirko, mirando con una sonrisa a la persona que salía del túnel. Vaya, no esperaba esto, dijo Nezu, mientras que intrigado miraba a la persona que salió del túnel. Los gritos de todos no se hicieron esperar mientras que la persona levantaba la mano. Touka Midoriya, pasa a la siguiente ronda, dijo Midnight sonriente, la peli verde iba a caer al suelo por el cansancio cuando fue sostenida por el cuello de su camiseta. ¿Bien hecho? Touka-san, dijo Izuku, que venía caminando tranquilamente. ¿Por qué? ¿Te detuviste a último momento? Touka pudo tomar aire para susurrar. Izuku guardó silencio mientras que la arrastraba a la fila. Pasaron los minutos y Bakugo y Soto llegaron como 4 y lugar. El albino estaba bastante tranquilo comiendo una manzana de caramelo que Mirko le había dado hace unos minutos, entonces Touka preguntó aún exhausta. ¿De verdad conoces a Mirko-san? La peli verde parecía bastante tranquila, pero su rostro empapado en sudor no ayudaba. Lo hago, entreno todos los días con ella. Mencionó el albino bastante tranquilo, mientras que Touka abría los ojos con estrellitas en ellos. ¡Increíble! Ella gritó muy emocionada. Team Skip. Pasaron 10 minutos y todos los participantes finalmente llegaron a la meta. Los primeros 40 fueron los que quedarían como parte de la segunda ronda. Bien, a continuación la segunda ronda. Batalla de caballería. Gritó Midnight sonriente, todos gritaron emocionados. Empiecen a formar equipos, las reglas estarán en pantalla, dijo Midnight, en la gran pantalla se mostraron todas las especificaciones. Olvide mencionar, el primer lugar recibirá 10 metros de puntos. Dijo Midnight, al instante todas las miradas cayeron en Touka. Izuku se apartó caminando tranquilamente dirigiéndose a donde Soto estaba, el cual al verlo extendió la mano y ambos chocaron los 5, Izuku se colocó al lado de Todoroki, indicando que estaba de su lado en esta competencia. No puede ser, dijo Touka encogida en su sitio, mientras todos se alejaban de ella. Touka-chan, ven aquí. Escucho una voz la peliverde que la sacó de su nube de depresión. Sí, Momo-chan. Preguntó la peliverde mirando a la azabache que le extendió la mano indicando que fuera con ella y Hiro, junto a Tokoyami, que parecía no estar molesto o en desacuerdo. Gracias Momo-chan, la peli verde habló nerviosa mientras que Momo asentía sonriente. Bien chica, estaremos bastante rodeadas, tenemos que hacer un plan, dijo Hiro, mirando a todos los participantes rodearlos en una especie de círculo. Lo sé, pero tengo una idea, dijo Touka. Momo levantó una ceja bastante interesada en la idea de la peli verde. ¿De qué se trata? Preguntó Momo, mientras que Touka empezaba a explicarles a los 4 el plan, en la otra parte de la plataforma. Izuku y Soto estaban formando equipo con Lida y Mei,
la cual ya era conocida por el albino, el cual la integró al equipo sin ningún problema. Bien. ¿Quién irá arriba? Preguntó Todoroki, mientras que Izuku le apuntaba. ¿Irás tú? Eres el más ligero, dijo Izuku mientras que Soto negaba con la cabeza. Brazo de 5, ¿de qué hablas? Dijo Soto, mientras que Izuku hacía una mueca enojado. 10. ¿A quién le dices brazo de 5? ¿Eternamente definido? Ambos empezaron a darse zapes y puñetazos que fueron detenidos por Lida. 1. Basta de pelear estúpidamente, Mei irá arriba, dijo señalando a la pelirrosa que saludó amistosamente. Está bien, será una gran muestra de mis creaciones, dijo la pelirrosa muy emocionada mirando a los 3 chicos. ¿Qué no eran tus bebés? Preguntó Izuku muy sonriente mirando a la chica pelirrosa que hizo un gesto. Si no tienen padres no son mis bebés, necesito un padre para ellos, dijo Mei divertida, Izuku sacó la lengua mientras agitaba su mano. 5. Paso, Gojo se dio la vuelta y se puso en posición para sostener Mei. 1. Igual paso, dijo Soto que repitió la acción. Del peli blanco, mientras que Mei hacía una mueca de disgusto. Lida copió la acción de ambos chicos y se colocó en medio, mientras que Mei se subía a los hombros de Izuku apretando sus muslos con el rostro del peli blanco. ¿Eso? Es necesario, dijo Izuku muy confundido mientras Mei sonreía burlona al albino. Necesito estar cómoda para usar estas cosas, no te quejes, dijo Mei mostrando unos guantes bastante extraños. Alguien va a morir hoy, pensó Todoroki mirando en dirección a una peli morada enojada. 5. La presentadora nuevamente subió al escenario y dio un anuncio importante para iniciar la prueba. Bien, parece que todos están listos, la prueba empezará en... La peli negra volvió a callarse mientras la pantalla mostraba un temporizador en cuenta regresiva. 2. 1. Todos los equipos empezaron a correr en dirección de los equipos más débiles, Izuku solo estaba asegurándose de proteger a Mei. Esto es bastante divertido, jeje, dijo Izuku mientras que lanzaba una roca usando su pie a un equipo tirando al piso al jinete del equipo, y quitándole los listones solo usando su habilidad con las piernas. Deja de ser presumido, Izuku. Por esa razón Touka te apaleó en la carrera, dijo Todoroki burlón, mientras cambiaba de dirección evitando que tomaran el listón de Mei. Diji di indirdi presimido, ¿te gustan mucho las plantas, verdad? Izuku sonrió. Mientras que Soto le saltaba una vena de la frente. Dejen de discutir, tenemos que obtener la mayor cantidad de listones, o en el mejor de los casos no dejar que nos arrebaten el nuestro, Lida dijo, mientras usaba su velocidad para empezar a ir más rápido. Soto usó su hielo para crear un camino que lo hacía resbalar y por ende ser más rápido, Izuku no necesitaba nada de eso para igualar la velocidad de ambos chicos, mientras que Mei arriba de los hombros de Izuku estaba realmente desquiciada. Bien, veamos qué bien golpean. Mei usó uno de los guantes que empezó a generar una luz roja que fue lanzada hacia el equipo de Bakugo que venía hacia ellos. Kiri, gira ahora. Gritó Mina. Kirishima hizo caso y dio una vuelta de 180 grados. Extras, acabaré con ustedes, gritó Bakugo mientras que Izuku sacaba la lengua burlón y Soto se tapaba la cara en signo de vergüenza. Kaminari, ahora, dijo Bakugo, el rubio eléctrico lanzó un ataque de electricidad a Izuku. El ataque fue interceptado por la mano de cierta peliverde que absorbió todos los rayos, su palma ardía en rojo, más sin embargo a ella pareció importante poco esto. One for all. 20%, susurró Touka, mientras lanzaba un puñetazo al equipo de Bakugo que fue envuelto en viento. Cine. Gritó Bakugo, antes de lanzar una fuerte explosión que contrarrestó el viento. El equipo de Bakugo estuvo a punto de moverse en la dirección del equipo de Touka, cuando cierto albino había puesto un rostro psicópata mirando a ambos equipos. Hiro y Momo, tras haber sido saco de boxeo para el Gojo, sabían perfectamente que ese rostro no era nada bueno. ¡Oh! Momo retrocede. Gritó Hiro, la azabache actuó rápido y todo el equipo salió corriendo en la dirección contraria. ¿Qué se trata, Hiro-chan? Preguntó Touka confundida. Hiro sudó frío antes de hablar. Mira tú misma, chica. Touka y Tokoyami dirigieron su mirada en dirección del enfrentamiento encontrando a Izuku de frente con el equipo contrario. Inversión de ritual. Rojo, Izuku manipuló la energía maldita creando un rojo,
asegurándose que la potencia no fuera la potencia total. ¡Oh, mierda! Kazuki maldijo en voz baja, mientras que empezaba a cargar una explosión. ¿Esto es malo? Muy malo, gritó Kaminari, que empezó a cargar energía para un choque. Sé que podré resistirlo. Gritó Kirishima, mientras se aseguraba de proteger a Mina, endureció todo su cuerpo. ¿Izuku está seguro de esto? Preguntó Mei. Izuku no contestó para que después lanzará el ataque. Incluso el equipo del albino tuvo que clavar sus pies en la arena y Mei apretar más su agarre en Izuku. «La voy a matar», gritó Hiro, siendo tranquilizada por las chicas de su equipo, las cuales luchaban para que no deshiciera la formación. 2. El equipo de Bakugo esperó el golpe y efectivamente lo recibieron. Kirishima juraría que algo se rompió. Bakugo lanzó la explosión intentando contrarrestar Rojo, mas sin embargo fue inútil ya que casi fue mandado a volar. Los rayos eléctricos de Kaminari sufrieron el mismo destino que las explosiones de Bakugo, mas sin embargo de alguna forma lograron mantenerse de pie. Eso estuvo cerca, dijo Mina mirando su ropa hecha jirones. Lo sé. Tenemos que irnos, Bakugo, no resistiremos otro ataque, gritó Kaminari. Bakugo bufó y empezaron a alejarse rápidamente. Ejem. Cobardes, dijo Mei mientras levantaba el pulgar al albino, que hizo lo mismo. Sigo sin entender cómo demonios haces eso, dijo Lida, mientras que Todoroki mantenía su mirada en el piso bastante interesado en una hormiga que caminaba con un trozo de pan. 10. ¿Dejemos esta conversación para después? ¿Quieren más? Parece ser, dijo Izuku sonriente, mirando cómo la mayoría de equipos habían caído y perdido sus bandas. ¿Parece que solo quedamos pocos? Tendré que descontrolarme un poco. Mencionó Izuku. Soto sacó la lengua burlón, cosa que no fue vista por el albino. Izuku y el equipo empezaron a correr en dirección a los demás equipos. Cuando se toparon de frente con un equipo de la clase B, Izuku no reconocía a ninguno más. Sin embargo, parece que los patéticos de la clase y una chica de apoyo decidieron unirse. Ni siquiera así ganaran, dijo Neito Monoma, mirando al equipo de Izuku. ¿Ganar?, preguntó Lida confundido, cuando el equipo enemigo se lanzó para quitarle una banda a Mei. El ataque fue repelido por Lida, que usó su velocidad para dar un giro rápido. Todo el equipo se mareó un poco, incluyendo Izuku, que no estaba prestando atención a los rivales frente a ellos. ¿Qué se supone que quieren?, preguntó Soto. La temperatura comenzó a bajar y todos lo notaron. ¿Quizás? Sus puntos, Monoma habló, mientras que encendía sus brazos en hielo y fuego. ¿Qué demonios?, preguntó muy confundido Todoroki, cuando el equipo tuvo que esquivar un ataque de hielo. Izuku miró directamente a Monoma, el cual los miraba con superioridad notable en sus ojos. Izuku chasqueó la lengua muy molesto. ¿Sabes lo odioso y patético que es? Izuku miró directamente a Monoma, que lo miró confundido ante su pregunta. Depender del poder de ajenos. Izuku sonrió nuevamente de esa forma psicópata mirando al equipo de la clase B. Esto no es bueno, dijo la chica que cargaba a Monoma en sus hombros. Inversión de ritual. Rojo. Izuku lanzó nuevamente la esfera roja hacia los rivales, causando que el equipo fuera mandado a volar lejos. ¡Tiempo! Izuku se quedó parado mientras Lida suspiraba cansado. Soto estaba sonriendo un poco y Mei parecía muy contenta, mientras abrazaba de la cabeza a Izuku, el cual estaba bastante tranquilo mirando a dónde fue a parar ese equipo enemigo. El chico Monoma estaba tirado en la barandilla de las gradas, y la chica pelinaranja, que no sabía su nombre, estaba de cabeza contra la pared. Izuku soltó un suspiro sabiendo que quizás se excedió un poco. Estuvo a punto de ir a ayudarlos cuando escuchó los micrófonos de Present Mic. Bien, esta prueba fue una batalla reñida, los ganadores aparecerán en pantalla. Gritó el rubio muy emocionado. Izuku volteó a ver la pantalla y se percató de que efectivamente había pasado. Se dio cuenta de que el equipo de Touka también lo hizo, mas sin embargo él sabía que probablemente esto significaba que Hiro y Momo también lo habían hecho. Sonrió con orgullo recordando a sus dos alumnas favoritas, las únicas. Izuku se apresuró a colocarse en la fila de los participantes que habían pasado a la siguiente ronda, y en la parte superior de la pantalla se mostró como primer ronda una batalla entre él y otro chico de la calle de apoyo que Izuku no conocía. 1. Au. Izuku se quejó, mirando a todos lados sin encontrar a ninguna de las mujeres que él conocía.
Bien, a continuación los dos participantes tendrán minutos de descanso para entrar al ring. Primera ronda. Izuku Gojo vs Shinzo. Grito Midnight con emoción, todo el público saltó con la misma euforia a la batalla. 6. Izuku salió de la vista de todos dirigiéndose a las gradas, mientras caminaba a las gradas se topó con alguien en el pasillo de entrada, Izuku sonrió sabiendo de quién se trataba debido a su presión y presencia. ¿Yu? ¿Qué haces aquí?, preguntó Izuku, mirando a la heroína gigante sonreírle con picardía mientras que se acercaba a él.